Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de Poder RI. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible todos estos fenómenos de escala nacional, local e internacional que terminan afectando nuestra vida de alguna manera, que finalmente son parte de nuestra historia y que tocan nuestra individualidad de manera mucho más cercana a la que podemos imaginarnos. Así que sean bienvenidos al último video del 2019, donde vamos a hablar precisamente de eso, de cómo cierra el año en materia internacional, de qué fenómenos mundiales podemos leer y cómo es que podemos entender cómo van a afectar nuestras vidas, qué nos espera la siguiente década en materia política y económica y cómo podemos entender de tal manera los fenómenos que nos integremos y que seamos parte de todas las decisiones mundiales que finalmente nos afectan a todos porque somos ciudadanos del mundo. ¿Cómo hacer para que todos estos fenómenos no nos tomen únicamente como espectadores y podamos ser partícipes de nuestro propio destino político internacional? Entonces, bueno, estoy muy contenta de recibirlos aquí en este cierre de año para hablar de esto. Les quiero agradecer, por supuesto, en primera instancia que estén aquí con nosotros, cerrando con nosotros este año. Todavía no cumplimos un año en Poder RI, pero sí 2019 es el año en el que nos reunimos por primera vez y empezamos a construir esta comunidad que sigue siendo bien pequeñita, pero en la que nos podemos reunir para entender todos estos fenómenos, para hablar de forma crítica y profesional de todo lo que se toma tan a la ligera allá afuera y de lo que es peligroso que se tome tan a la ligera. Entonces, por supuesto que les quiero agradecer que estén aquí con nosotros. Les quiero pedir, por supuesto, que nos sigan haciendo llegar sus comentarios, sus peticiones, sus preguntas, que nos ayuden compartiendo y que sea un 2020 donde nos podamos integrar mucho más y donde podamos crecer mucho más también. Les agradezco muchísimo y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con la lectura que podemos hacer del cierre de 2019 en temas de política internacional. Aquí quiero aclararles que los últimos videos pues han sido como muy positivos, ¿no? He tenido una actitud como muy optimista por este cambio que se ha visto en materia regional y local a nivel América Latina. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a hablar de todo, ¿no? De un gran resumen del año y de manera como mucho más objetiva. No que no haya sido objetivo tanto optimismo, sino de manera mucho más objetiva vamos a analizar los aspectos positivos y negativos de la realidad, todos los pasos buenos que va dando la humanidad y todos los pasos malos que va dando la humanidad. Y no porque no quiera ser optimista en este cierre de año, sino porque pese a que yo tengo una actitud siempre como muy positiva y como siempre intentando ver los pasos correctos que da la humanidad hacia el progreso, pues si no vemos la realidad y las pequeñas crisis que existen y que están ahí, y si no las podemos leer con objetividad, pues entonces poco podemos hacer para cambiarlas. Entonces lo primero que les tengo que decir es que en este sentido voy a darles una lectura como muy grande. Nos vamos a ir como primero a materia internacional, luego a materia regional aquí en América y por supuesto vamos a llegar a los temas más importantes con los que se cierra el año en materia nacional. Entonces, sí quiero decirles que por supuesto vamos a ver, digamos, todas las caras de la moneda para poder ir entendiéndolo y así participar de forma más objetiva. Miren, aquí les quiero decir, y creo que es una buena reflexión para el cierre de este 2019, que yo sé que muchos de ustedes tienen digamos al día a día cosas mucho más urgentes que atender y que estos temas pues no son predominantes ni urgentes de entender para ustedes y que muchas veces creen que son demasiado lejanos y que finalmente ya están los políticos haciendo sus cosas y tomando sus decisiones y que eso no nos va a afectar y entonces por lo tanto no es tan urgente participar. Sin embargo, sí quiero que entiendan y creo que ha quedado claro a lo largo de los videos que hemos podido hacer y lo voy a ir aclarando por siempre en cada video, pero sí quiero que quede claro que finalmente todas estas grandes decisiones en materia política, económica, que traen finalmente cambios en materia cultural y social, son parte de nuestra vida y tocan nuestra individualidad de manera mucho más cercana a lo que nos podemos imaginar. Esas grandes decisiones son el precio de nuestra alacena, son el precio de los productos que necesitamos para el día a día, se trasladan y se transforman en las oportunidades o no oportunidades que existen en temas de educación, de trabajo, de oportunidades en general, de desarrollo para nosotros. Entonces sí es bien importante que estemos al tanto y como les digo, que estos fenómenos
no nos tomen solo como espectadores, sino que podamos ser partícipes y ciudadanos conscientes de las decisiones que tomamos y de cómo contribuimos a todos estos movimientos del mundo en general. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar hablando de cómo cierra en 2019 en materia política económica internacional. Y lo primero que hay que decir, chicos, es que de verdad este 2019 cierra con una crisis económica mundial que va caminando. El crecimiento económico en general en el mundo va demasiado lento, incluso las grandes potencias mundiales han crecido poco. Eso evidentemente hace que los que estamos en la periferia, aquellos países que seguimos en vías de desarrollo, tengamos un crecimiento todavía menor. Por supuesto que las naciones pueden hacer hacia adentro muchas cosas para ir contrarrestando, no estoy quitando responsabilidades a nadie, pero sí lo que quiero decir es que hay una crisis generalizada de un sistema económico que triunfa desde la caída del muro de Berlín y que hoy está dejando ver sus puntos débiles, ¿no? Ya no solo en materia de distribución de la riqueza, porque sabemos desde siempre que el sistema económico mundial que finalmente es el principal en todo el mundo al día de hoy, deja las grandes recursos y las grandes riquezas en manos de muy pocos y hay una muy mala distribución del ingreso. Fuera de eso, hoy estamos viendo que el crecimiento económico también se está estancando. Entonces, realmente eso lo que ha provocado y lo que va a provocar en el mundo es que se empiecen a ver diferentes manifestaciones al interior de las naciones contra las políticas de este sistema económico. Lo podemos ver en América Latina con todas las crisis que hemos podido ir analizando las últimas semanas aquí mismo en el canal, con manifestaciones desde la élite de poder, con gobiernos que van girando hacia otro modelo económico y con las manifestaciones ciudadanas que están exigiendo lo mismo. Lo vimos en Francia con la última manifestación masiva precisamente contra determinadas políticas que necesita este modelo económico para subsistir. Lo vemos en España también con este giro en el Parlamento hacia las políticas de izquierda, y lo que podemos ver en el mundo es estos tintes de reproche o de inconformidad con el sistema político económico que tiene el mundo al día de hoy, que les repito, ha dejado ver sus puntos débiles. Entonces, el mundo, yo creo que al día de hoy, y me atrevo a decir que es un fenómeno mundial porque les he podido mencionar ejemplos en todas las partes del globo, el mundo al día de hoy se está dando cuenta que tenemos una crisis importante en cuanto al sistema económico y está girando hacia políticas económicas mucho más de izquierda. Yo creo que en este momento estamos viendo el inicio de una vuelta hacia la izquierda política económica mundial, precisamente como resultado de esta crisis económica que lleva ya algunos añitos afectando nuestras realidades, ¿no? Sobre todo hacia dentro de los países en vías de desarrollo, pero no únicamente, incluso en Estados Unidos, en Europa, una vuelta hacia la izquierda bastante marcada, exigida desde los ciudadanos, como pudimos ver en algunos casos de América Latina, y también desde algunos centros de poder, ¿no? Vemos a América Latina, México, Argentina volviendo hacia la izquierda por la vía democrática. Tenemos las crisis en América Latina exigiéndolo desde la ciudadanía. En Francia pasó lo mismo, en España también desde la vía democrática. Un mundo que parece que va girando hacia una política económica que vele mucho más por el reparto de la riqueza que por el crecimiento, en plena crisis de crecimiento. Y aquí es bien interesante un asunto. Yo creo que esta crisis económica que está haciendo que el mundo gire como hacia el otro lado es finalmente, y pareciera, una manifestación contra la globalización, ¿no? Una manifestación contra el fenómeno económico global. Sin embargo, si se dan cuenta, estas protestas parecen ir globalizándose. Entonces yo creo que más bien estamos en otra era, en la era de la globalización, viviendo protestas y manifestaciones donde las demandas ciudadanas se pueden, ir compartiendo y se pueden ir extendiendo precisamente gracias a este fenómeno cultural que sale de este sistema económico capitalista mundial, ¿no? La globalización. Entonces al final yo creo que no es una lucha contra el fenómeno de la globalización, porque eso más bien también termina siendo un fenómeno cultural, sino es una lucha
contra un sistema económico que parece que se ha quedado corto, que ha fallado bastante en la repartición del ingreso, que ha fallado bastante en la procuración de un mundo justo en donde todos los seres humanos puedan vivir con dignidad y conforme a los derechos humanos que les son propios. Y entonces es un fenómeno que se está haciendo global, pero curiosamente como hacia la izquierda, hacia políticas económicas con un poquito más, con un grado mayor de protección de los recursos, con un grado mayor de intervención del Estado en la distribución de la riqueza, pero de alguna manera globalizado y unido también en cuanto a materia social y cultural, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir, y quiero ser muy clara con eso, que el mundo se esté volviendo solamente izquierda. Quiero decir que hay un movimiento generalizado que pareciera que hacia allá va, de acuerdo a los eventos que hemos podido ver, ¿no? Y de acuerdo a los países punta que hemos podido ver cómo de alguna manera están incentivando nuevas políticas económicas. Pero eso no significa que la derecha en todo su sentido haya dejado de existir. De hecho, creo que también existe un resurgimiento de la extrema derecha, y eso lo han podido ver en diferentes análisis, me imagino, pero es que es algo que se está dejando ver bastante. Ideas otra vez antimigrantes, ideas antiintegración económica, movimientos separatistas, tenemos el ejemplo del Brexit en la Unión Europea, ¿no? Finalmente, movimientos antimigrantes tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso políticos que los apoyan, ideas xenofóbicas recientes. Entonces, bueno, parece que la extrema derecha también es como una respuesta a esta crisis económica mundial. Si bien pareciera que el mundo va girando hacia la izquierda en respuesta a esta crisis económica, hay movimientos de extrema derecha que parece que lo quieren resolver protegiéndose, pero con algunas ideas también de culpar al migrante, culpar al extranjero, culpar al moreno, ¿no? Ideas otra vez pues racistas y extremistas en ese sentido. Y ahí es donde les digo que no siempre las noticias son buenas. Los movimientos extremistas, tanto extrema derecha como extrema izquierda, chicos, no son buenos, ¿sí? Porque eso finalmente nos lleva a la tremenda crisis de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A cuando la humanidad no entendía que la culpa no era del otro, ¿no? Sino de una administración que podía mejorarse. Creo importante decirles que están surgiendo estos movimientos para que no nos creamos esas historias que incluso nos llegan a nivel local, que la culpa es del extranjero, que la culpa es de la otra raza, que la culpa es de que es de otra religión, porque finalmente eso nos puede hacer retroceder como humanidad. Y al mismo tiempo que el mundo cierra este 2019 caminando hacia el progreso en materias de derechos humanos, de derechos civiles, de equidad de género, al mismo tiempo que esos temas se van conquistando, ¿no? De cuidado del medio ambiente, al mismo tiempo están empezando a surgir estos movimientos extremistas que, les repito, no son buenos de ninguna manera, ¿no? Ni extrema izquierda ni de extrema derecha. A la hora de administrar, chicos, yo siempre les digo que es muy complicado, y créanme, encontrar para la humanidad este equilibrio en el que todos tengan acceso a la dignidad, en el que todos tengan acceso a sus derechos humanos de forma completa, es bien complicado. Pero la respuesta no son los extremismos políticos y económicos de ningún tipo. Entonces yo creo que eso es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. El mundo cierra en crisis, entonces les repito, va girando algunos movimientos hacia la izquierda, están surgiendo algunos movimientos separatistas y extremistas. En la misma Europa ya hay de ambos ejemplos. Si pudieron ver las últimas elecciones en España, ¿no? Cómo el Parlamento se va poniendo de tinte de izquierda, pero como también está ahí el triunfo de Vox, ¿no? Con ideas de extrema derecha. Entonces podemos ver cómo se pueden vivir ambos fenómenos y cómo lo que tenemos que ir haciendo es equilibrando esos fenómenos como sociedad para que no se vuelvan a vivir las terribles situaciones y los terribles efectos de cuando la humanidad no entendía esas cosas y tuvimos como resultado la Segunda Guerra, ¿no?
Tenemos crisis todavía en el Medio Oriente, porque finalmente esta crisis económica mundial, les repito, ha dejado ver también el trasfondo político, y pareciera que todas estas manifestaciones contra este sistema también están reclamando lo que le pasa a distintas regiones que siguen enfrascadas en el subdesarrollo y que siguen enfrascadas en la violencia, precisamente porque se ha servido a intereses económicos más allá de servir a intereses de la humanidad, ¿no? Tenemos las crisis en Medio Oriente que ahí permanecen, la guerra en Siria que año tras año y no termina, la guerra civil en Siria, pero otras guerras civiles que son menores y de las que a veces no escuchamos pero que están ahí, como Yemen. Tenemos también poblaciones siendo todavía al día de hoy reprimidas, ¿no? Como los kurdos finalmente en el Medio Oriente, como la población rohingya en Myanmar, en Asia, que está viviendo también pues el genocidio y la expulsión, ¿no? Que finalmente han sido pues sí, expulsados de su territorio y que van siendo relegados. Entonces tenemos al día de hoy poblaciones en hambre, poblaciones en subdesarrollo. África sigue siendo producto de la explotación y del subdesarrollo, está saliendo y está migrando de forma masiva. Crisis de migrantes en Europa, precisamente por la salida masiva de africanos que van en busca de un futuro mejor. Crisis de migrantes en América Latina, y con eso me voy hacia nuestra parte del continente, hacia el territorio americano. Crisis de migrantes en América Latina que están intentando entrar a Estados Unidos, y también movimientos antimigrantes en Estados Unidos por eso mismo. Las consecuencias de la colonización, de la conquista y de un sistema económico que poco equilibrado, las estructuras están ahí, están al día de hoy y están viviéndose intensamente. Entonces, esos son nuestros grandes retos como humanidad. Aquí en Estados Unidos, el tema con el que cierra este 2019 es con el impeachment contra Donald Trump. Se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes el juicio político contra el actual presidente del país más poderoso del mundo, y vamos a ver en enero qué depara la Cámara de Senadores, y cómo es que va a proceder este juicio político contra el presidente Donald Trump. Finalmente, eso pareciera que es como una noticia, ¿no? Un primer aviso de que el mundo puede continuar con un presidente distinto al señor Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, algunas encuestadoras le siguen dando el triunfo en la posible reelección a Donald Trump. Entonces, muy probablemente el mundo también continúa con Donald Trump a la cabeza. Tenemos que ver el inicio del 2020, cómo evoluciona este proceso en Estados Unidos, cómo finalmente va cobrando fuerza el juicio político o el personaje político de Donald Trump, y qué nos depara para el mundo, porque finalmente es el presidente del país más poderoso del mundo y nuestro vecino, para México, más importante y más cercano. Entonces, definitivamente tenemos que ver cómo evoluciona. En Estados Unidos podemos ver eso, y hacia América Latina, pues definitivamente todos estos movimientos intensos que estuvimos viviendo las últimas semanas y que pudimos hacer análisis más a detalle aquí en el canal. Si a alguno se les fue, pueden ir a verlo, siempre les repito. Tenemos las crisis más intensas en Bolivia, Chile y Colombia, que siguen al día de hoy con manifestantes, que siguen con represión pública, que siguen ya, por ejemplo, en Chile con una alerta, ¿no?, de derechos humanos importante, con denuncias importantes también en temas de derechos humanos por parte de la comunidad colombiana, con Bolivia en crisis política y ahí México metido. Ahorita vamos para allá. Y no crean, aún con tintes de crisis no tan grandes como las que están viviendo estos países, pero igual de importantes en materia de política económica en Haití, en Honduras, en Ecuador también, todavía en Perú, ¿no? Entonces es importante que estemos al pendiente de cómo estas crisis migratorias, xenofóbicas, de mala repartición del ingreso y crisis del modelo económico se van a ir resolviendo para el próximo 2020. Finalmente, son los grandes retos que tiene la humanidad, ir terminando con la afección a poblaciones que han sido ya bastante explotadas durante muchos años. La humanidad tiene también el reto de
ver estos temas con la claridad que se tiene que ver y de hacer algo por poblaciones que al día de hoy están viviendo la guerra, el hambre y la desigualdad. Hacia adentro del país, cerramos el año, como ya les he dicho muchas veces, con un gobierno muy girado hacia la izquierda, un gobierno distinto al que habíamos tenido los últimos años, un gobierno que llega por vía democrática muy fuerte en materia democrática, con el bono democrático a nuestro favor, con palomitas en temas de distribución del ingreso, en temas de lucha contra la corrupción, en temas de política social, ¿no? Con palomitas en ese sentido, lentas, les repito yo, lentas, pero pues que ahí están, con pocos nombres al día de hoy en juicio, en prisión y en proceso, pero con algunos nombres por lo menos, pero que tiene dos grandes retos para el 2020 y para el resto del sexenio, pero que en 2020 ya nos gustaría ver resultados contundentes. El primero, el tema del crecimiento económico, porque pese a que hay crisis económica mundial, sí el crecimiento económico en México deja todo que desear, y entonces el crecimiento económico es definitivamente uno de los grandes retos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el 2020, y el segundo, por supuesto, en temas de seguridad. Necesitamos un país en el que se empiece a salir sin miedo a las calles, necesitamos una región en lo local, necesitamos un Guanajuato en el que se deje de vivir con terror. Entonces, bueno, en ese sentido esos son los dos grandes retos en materia nacional. Esperamos que para 2020 podamos ver ya el despliegue total de la Guardia Nacional y el cambio paulatino de esta situación en el país. Y en cuanto a temas nacionales, temas que ameritan el análisis en cuanto a lo nacional, pues tenemos dos grandes temas, uno material totalmente nacional de política interna y otro de política exterior, a los que les vamos a hacer un repaso súper rápido para cerrar con esto este año, y otra vez que no se dejen manipular por personas que a lo mejor tienen una intención política individual. Bueno, el primero, la detención de García Luna en Estados Unidos, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, de filiación panista aquí en México. Detuvieron al exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, García Luna, en Estados Unidos, acusado de estar en la nómina del cártel de Sinaloa. Está viviendo en este momento su proceso, va a venir un juicio en Estados Unidos, y eso definitivamente pues es una mancha total al gobierno, al periodo en que gobernó el presidente Felipe Calderón, y por supuesto que pone la lupa tanto sobre su administración como el propio personaje, un personaje político sumamente importante incluso al día de hoy, como es Felipe Calderón en México. Un personaje del que se ha dicho mucho, un personaje sumamente polémico, y bueno, al que definitivamente se le pone hoy, pues sí, el dedo sobre el renglón, porque es su secretario de Seguridad quien está siendo acusado en los Estados Unidos por ser directamente empleado del cártel de Sinaloa. Entonces, definitivamente, en este momento es muy importante seguir el proceso de García Luna, ver qué otros nombres salen, ver cómo se le va a juzgar en Estados Unidos y ver qué proceso se le va a abrir en México y qué nombres van a empezar a salir, porque pues definitivamente, les repito, eso es una mancha sobre la administración de Felipe Calderón, es una mancha sobre el Partido Acción Nacional, porque finalmente fue el partido que lo llevó a la presidencia y es el partido que está pensando aliarse nuevamente con él en términos políticos para la siguiente elección. Entonces, bueno, definitivamente deja también pues sobre la mesa la apertura de lo que ya sabíamos todos, que la guerra contra el narcotráfico había sido una estrategia fallida, pero hoy no solo nos deja ver que fue una estrategia fallida, sino que nos hace entender que era una estrategia viciada y únicamente utilizada para beneficiar a un cártel sobre otros. Por eso, digamos, la forma en la que se desató la violencia en los últimos años en México y en determinadas regiones del país, como tristemente nuestro Guanajuato. Entonces, bueno, desgraciadamente es así. Hoy tenemos la confirmación con la detención de García Luna, y bueno, la tendremos cuando el juicio lo dictamine así, pero pues definitivamente nos hace estar al pendiente de eso. Hoy Felipe Calderón se ha deslindado, ha dicho que si fue así, él no tenía idea.
y sin embargo pues están ahí, les digo, la lupa sobre él como personaje político y la espera de qué proceso se va a abrir en México tanto contra García Luna como contra los posibles involucrados y qué investigación se va a hacer sobre el mandato presidencial del expresidente Felipe Calderón. Ese es el tema en materia nacional más importante, gente, porque estamos hablando de uno de los problemas más grandes del país que afectan a todos, que es la seguridad, que es el narcotráfico y que es el poder, el sobrepoder que ha cobrado el narcotráfico los últimos años en México, que pudieran ser responsabilidad directa de García Luna y de la administración del expresidente Felipe Calderón. Entonces hoy, por supuesto que ese es el gran tema en materia nacional y por supuesto que es un golpe importante para el principal partido en este momento de oposición en México, el Partido Acción Nacional, que cierra el año también con una crisis importante, con un vacío de poder importante, ya con panistas contra su líder, y con pues un liderazgo débil y ya con pues sí, ¿no? El nombre de Felipe Calderón un poco en la duda, incluso para quienes eran todavía sus partidarios. Y en materia de política exterior, el tema definitivamente más importante de todos es el tema de Bolivia y por eso decidí hacer este video el día de hoy para cerrar con broche de oro el análisis de Poder RI en este 2019. Miren, sobre la situación, la crisis y la salida de Evo Morales de Bolivia y luego el asilo político en México, hay dos videos aquí en el canal, entonces no me voy a detener para que también sea ligerito, rapidito y podamos disfrutar de las fiestas de Año Nuevo. Pero sí les quiero explicar cómo es que se da la crisis que nos lleva hoy a la salida de la embajadora de México en Bolivia, hoy lunes que estoy grabando este video, ¿no? O sea, ayer, con este cierre de año, con la salida de la embajadora de México en Bolivia. Bueno, ustedes recordarán que cuando Evo Morales llega a México como asilado político, defendido y respaldado por todos los convenios internacionales que aprueban el asilo político y en los que se basó México para aceptar la entrada de Evo a México y rescatarlo del entonces gobierno de facto en Bolivia, cuando eso se da, se empieza a dar una fricción entre el gobierno de facto en Bolivia y el gobierno mexicano. ¿Por qué? ¿Y por qué se le dice gobierno de facto? Se le dice gobierno de facto a este gobierno que entró y se autoproclamó sin venir de un proceso democrático, como es el caso del actual gobierno de Bolivia. Evidentemente este gobierno fue denunciado en su momento por la Cancillería mexicana, acusándolo de dar un golpe de Estado, ¿no? Todo eso ya lo expliqué en los videos anteriores. Y entonces este gobierno pues se queda como con un resentimiento hacia México porque de alguna manera se le había acusado de dar un golpe y luego se había recibido a Evo Morales. Entonces, bueno, ahí empieza un poco la fricción entre el actual gobierno de facto de Bolivia y el gobierno mexicano. Por supuesto, México asiló a Evo, no se metió con el gobierno de Bolivia y está esperando las elecciones del año entrante, en 2020, para ver quién va a ser el nuevo presidente por vía democrática en Bolivia, decisión exclusivamente de los bolivianos, ¿no? Pero en este momento, pues el gobierno que está, como todavía Evo no terminaba su mandato presidencial, que acababa hasta el próximo año, cuando entrara el nuevo presidente electo, ¿no?, por democracia, pues entonces digamos que este gobierno se le denomina de facto y está, digamos, en roce con el gobierno mexicano que denuncia el golpe y recibe a Evo. Entonces, bueno, empieza un poquito la fricción en ese momento y a partir del 21 de diciembre pasado empiezan a poner un montón de policías alrededor de la Embajada de México en Bolivia. Esto pues va contra la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, porque el gobierno mexicano lo sintió en ese momento como un acoso, porque incluso se sobrevoló la embajada y se tenía especial vigilancia sobre el territorio en donde está la Embajada de México en Bolivia, perdón. Entonces, bueno, México lo asume como un acoso, manda una nota diplomática, pide por favor que se acabe el cerco policiaco, y Bolivia dice que solo para garantizar la seguridad de la embajada, que México había pedido más seguridad y que definitivamente nunca se va a violar el territorio. A ver, chicos, la embajada de un país en otro, es decir, la Embajada de México en Bolivia es un territorio inviolable por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. No es una extensión territorial, como muchas veces se piensa, es decir, ese es territorio boliviano, pero
sí es un territorio inviolable. Es decir, los bolivianos y las fuerzas de seguridad pública bolivianas no pueden entrar a la embajada, porque así lo dice la Convención de Viena, para proteger las relaciones diplomáticas y fomentar la buena comunicación y los buenos tratos y la amistad entre las naciones. Entonces, México dice, es que esto es una violación porque me estoy empezando a sentir cercado, me estás sobrevolando y me estás vigilando y no puedes hacer eso. Y en ese momento el gobierno boliviano declara, no, es que no es para acercarte, solamente estoy vigilando a los que tú tienes como refugiados, a mis bolivianos que tú tienes como refugiados. Ustedes se acordarán que cuando como asilados, perdón, ustedes recordarán que cuando Evo Morales es rescatado, se le da asilo político y se saca a México, México recibe a muchos otros funcionarios del gobierno de Evo como asilados políticos en su embajada. Eso, por supuesto, es derecho de México y tiene los convenios sobre el asilo diplomático que lo respaldan y lo protegen. México y la Embajada de México es libre de proteger a bolivianos dándoles la categoría de asilados políticos. Entonces, en ese momento, México recibe a los asilados políticos de Bolivia y los mantiene bajo su protección. Mientras estén en la Embajada de México, no pueden ser detenidos. Entonces, lo que dice Bolivia es, están aquí las patrullas vigilando a nuestros criminales políticos y no vamos a meternos a tu territorio, nada más los estamos vigilando a ellos. En ese momento se mantiene la tensión y hasta ahí, pero les repito, empiezan a sobrevolar y México se va directamente a la Corte Internacional de Justicia a decir es que Bolivia está violando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas porque está acercando el territorio. Otra cosa que es bien importante decir es que la Embajada de México en Bolivia está en una zona que es anti-Evo, ¿sí? Los ciudadanos bolivianos de esa zona se han manifestado fuertemente contra Evo Morales. Fue una de las zonas en donde más se vivieron las manifestaciones en aquel momento contra Evo y de alguna manera no están a favor de lo que hizo México de asilar a Evo porque eran finalmente personas que no apoyaban el gobierno de Evo y que estaban en contra de este personaje. Entonces, bueno, en esa zona lo que empezaron a hacer algunos vecinos fue empezar a detener automóviles, empezar a requisar automóviles, incluso si tenían la placa diplomática y de alguna manera estaban siendo apoyados por la policía que no les impedía hacer esto. En ese momento es cuando México se va a la Corte Internacional de Justicia también y dice, a ver, es que esto no puede estar pasando. Y resulta que el viernes pasado, en una visita de cortesía, fueron un par de diplomáticos españoles a la Embajada de México en Bolivia. Entraron a la embajada, charlaron 40 minutos y cuando iban a la salida, estos vecinos empezaron a impedir que los autos diplomáticos salieran y empezaron a impedir la salida por la zona de los diplomáticos españoles. Los diplomáticos españoles empezaron a temer por su vida y hablaron obviamente a la Embajada de México. La embajadora de México les dice, con todo el derecho que ella tiene de permitirles el acceso nuevamente a la embajada, regrésense a la Embajada de México, vénganse otra vez para acá, en lo que avisamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia lo que propone, a los españoles no les contesta, y lo que propone a la embajadora de México en ese momento es, que dejen los coches y que atraviesen ellos, nada más. Entonces, evidentemente, los embajadores, el personal diplomático español dice, no, qué miedo, ¿cómo voy a ir sin mi seguridad, sin mi personal de seguridad, a atravesar por ahí cuando me están queriendo quitar el coche? Aquí está la policía boliviana, no lo impide, yo tengo placa diplomática, se está violando totalmente la Convención de Viena, pues no lo hago. Entonces, en ese momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia lo que hace es decir, bueno, te mando yo un coche para que salgas de ahí. El coche se tarda en llegar 1 hora y en ese momento lo que dice la embajadora de México es regrésense a la embajada. No vamos a poner en riesgo sus vidas después de que vienen a hacer una visita de cortesía a la Embajada de México. Cuando están intentando ir hacia la embajada, los ciudadanos bolivianos no los quieren dejar, la policía de alguna manera solventa esto y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia lo único que había ofrecido era el coche y había dicho pues que se bajen y se vayan caminando y entonces la embajadora les dice pueden volver a la Embajada de México y el personal de seguridad de estos diplomáticos se empieza a tapar la cara cuando les empiezan a tomar fotografías y todo pues por seguridad, porque ya estaba la gente
muy violenta y contra este personal. Entonces, bueno, al día de hoy, lunes, recibimos la noticia de que el gobierno de facto de Bolivia dice que esos encapuchados eran un peligro para la seguridad nacional de Bolivia, diciendo que iban armados y bueno, transgiversando un poco la historia, y que definitivamente tienen que salir y se declaran personas no gratas tanto los diplomáticos españoles como la embajadora de México en Bolivia, y que tienen 72 horas para salir del territorio porque han violado la soberanía de entrar a territorio boliviano sin el permiso y contra los ciudadanos de Bolivia, de alguna manera volteando toda la historia, mientras México sigue denunciando en la Corte Internacional de Justicia que no se está respetando la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Entonces, bueno, así es como se dan las cosas. Al día de hoy el canciller Marcelo Ebrard lo que dijo fue que venga la embajadora, la mandó traer por supuesto México. Hay aviones mexicanos en Bolivia a la disposición de si algún ciudadano mexicano empieza a correr riesgo y hay que traerlo hacia México. Y definitivamente pues este conflicto diplomático va en escalada porque el gobierno de facto de alguna manera sigue en tensión con el actual gobierno mexicano. Esto no significa, chicos, y quiero ser muy clara, que primero que se hayan roto relaciones diplomáticas con Bolivia. Hoy la encargada del personal de la Cancillería se va a quedar a cargo de la Embajada de México en Bolivia, porque hay que decir otra cosa bien importante. Siguen ahí los asilados políticos, los bolivianos, en la Embajada de México. Entonces, si México rompe relaciones, se abandona en la embajada o lo que sea, ¿qué les pasa a estos asilados? Si se dan cuenta, eso no solamente sería contra la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, sino que iría en contra de los derechos humanos que les permiten estar asilados para salvaguardar su vida, porque ellos consideran que si salen de ahí su vida corre peligro. Entonces, definitivamente lo que sucedió en Bolivia con el gobierno de facto fue una amenaza no nada más a la Convención de Viena y al respeto a la Convención de Viena, sino a los derechos humanos de los asilados. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado, porque si en este momento México abandona la embajada, estaría abandonando a sus asilados. Entonces, en este momento la jefe personal de la Cancillería está a cargo de la embajada en Bolivia. No se han roto relaciones entre México y Bolivia, pero sí México va a mandar traer a su embajadora, una embajadora de carrera con todas las condecoraciones, para evitar que se ponga en riesgo su vida. España tomará sus medidas. En este momento lo que sí les quiero decir es que México no ha violentado en ningún momento ni el derecho internacional, ni la soberanía boliviana, ni nada. México lo único que estaba haciendo era cumplir con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, cumplir con las convenciones que le permiten dar asilo político y salvaguardando la vida de las personas que tenía en ese momento, digamos, a su cargo. Es lo único que ha hecho. El gobierno de facto en Bolivia de alguna manera ha transgiversado la historia, ha declarado personas no gratas, en eso están en todo su derecho, y han expulsado a la embajadora de México y al personal diplomático español. Ahora, esto, repito, no significa que hemos roto relaciones y no significa que México haya hecho algo mal o haya violentado la soberanía boliviana, para nada. Esto es una crisis diplomática que está escalando, que esperemos que se vaya deteniendo, esperemos que por los medios pacíficos de controversia se resuelva en la Corte Internacional de Justicia, que esperemos que se vaya resolviendo cuando el gobierno democrático llegue a Bolivia en inicios del 2020, y esperemos que se resuelva de la mejor manera posible. Esto, repito, no significa ni que México haya violentado ninguna ley, ni en Bolivia, ni del derecho internacional, ni que haya actuado mal asilando a Evo Morales. Esto se los aclaro porque va a haber quien les va a decir que esto es resultado, sí es resultado del asilo a Evo, pero que esto es resultado de una mala decisión diplomática. No es así. Quiero ser bien clara con que no es así. Las decisiones diplomáticas en torno a Evo Morales fueron todas correctas y todas conforme a derecho, y están ahí las explicaciones en los otros videos. No le crean a quien se alegre de que la vida de nuestro personal haya corrido peligro y que la vida de que el personal español y el personal boliviano haya corrido peligro. Quien se alegre de eso está mal y no sabe nada y no ha aprendido nada ni de derecho internacional, ni de política exterior, ni de relaciones internacionales. No se dejen convencer de que eso es bueno. Eso es un atentado contra la vida de nuestro personal, y mexicanos somos todos y todos tendremos que estar del mismo lado, ¿sí? Entonces no dejen que se les utilice a ustedes, ciudadano común,
para fines políticos individuales e internos en este país, que se utilice un asunto tan importante y tan emblemático como es la crisis diplomática que se está viviendo hoy con Bolivia. Efectivamente está en escalada, efectivamente hay que esperar al siguiente año a ver cómo se resuelve, igual que en el caso de García Luna, y bueno, así se cierra el año en México en materia de política exterior y en materia de política interna. Por mi parte es todo, espero haya sido suficiente, fue obviamente súper expreso y súper rápido porque aún así siempre nos extendemos, pero si quieren hablar de cualquier tema, pues por supuesto que nos vemos en 2020 para hablar de todos los temas que van surgiendo y van siendo de análisis urgente para ir desmenuzando todo aquello que les importa y que les afecta. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, les repito, muchas gracias por acompañarnos este primer año, espero hayan pasado felices fiestas en compañía de todos ustedes queridos, espero les vaya súper bonito y espero que este 2020 esté lleno de lo mejor para todos ustedes. Muchas gracias y no me voy sin decirles que por supuesto que les dejo aquí mis redes sociales por si quieren mandarme mensajitos, preguntarme cualquier cosa o seguir a pendiente de cualquier tema, por si quieren ver, digamos, mis fuentes, todas las noticias las dejo por aquí. Todos los comunicados oficiales generalmente están por Twitter y por supuesto también recordarles que si esta información les parece importante, si les parece relevante, cada vez seamos más los que sepamos de este tipo de temas y seamos buenos ciudadanos del mundo, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus propias redes sociales. Muchas gracias, yo los dejo hasta aquí el día de hoy, nos vemos el próximo 2020. Muchas gracias.